Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por cada persona, Señor, que está entrando a estudiar en comunidad. Ayúdanos, Señor, a que esto nos ayude a crecer más en tu palabra y que tengamos una fe razonable. Saca de nuestras vidas la fe subjetiva basada en ideas humanas. Queremos una fe bíblica y eso es lo que hacemos, tratamos de hacer, Señor. No somos dueños de la verdad, pero sí queremos estar en el camino. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y todos decimos amén. Amén y amén. Sesión número 26, la Torah verso por verso. Estamos en uno de los temas más importantes del capítulo 3, que es el decreto divino para el ser humano, expulsión o rescate. Esta es la estructura, puntos importantes del capítulo 3. Fíjense cómo hemos avanzado en la sesión 26. Nos falta nada más un tema que lo vamos a hacer la siguiente semana, que es los querubines y la espada. No se pierdan ese tema porque es bastante revelador. Hoy vamos a hacer el decreto divino para el ser humano, expulsados para ser rescatados, expulsados para ser rescatados. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 22 al 23. Vamos a usar estos dos versículos nada más y vamos a ver hasta dónde el Espíritu de Dios nos va a llevar. ¿Ok? Hay mucho material, gracias a Dios, tenemos muchísimo material. Con estos dos versículos va a ser suficiente el día de hoy. Este versículo está en la Reina Valera. Sin embargo, me gusta usar la Biblia interlineal. Muchos me han preguntado, ¿y cómo consigo una Biblia interlineal? Mira, hay varias formas, pero la más práctica es esta. Tú entras a Google y en Google pones el versículo que tú quieras ver y nada más ponle entre comillas Biblia interlineal. Esta no es una Biblia bautista, no es una Biblia pentecostal, no es una Biblia de ninguna tendencia. Es una Biblia que tiene simplemente la traducción lo más cercana posible al idioma original, en este caso el hebreo. Entonces, si alguno quiere saber, una Biblia interlineal la puedes conseguir en Google directamente, en línea. ¿Ok? Vamos a leer en línea, digo, vamos a leer versículo, estos dos versículos en la Biblia interlineal. Y dice así, Génesis capítulo 3, versículo 22 al 23, y tú puedes seguirme con la Reina Valera. Esta es muy parecido la traducción. Dice, versículo 22, y dijo Yahweh Elohim, mira, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Y ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de las vidas, y comerá y vivirá para siempre. Versículo 23. Y lo echó Yahweh Elohim fuera del huerto de Edén. Estamos hablando, fueron echados Adán y su mujer, fuera del huerto del Edén, para que labraran la tierra de la cual fueron tomados. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que hay una expulsión después de la caída. Habíamos hablado en el versículo 21 el tema de las túnicas y eso fue la anterior semana. Entonces, hoy estamos entrando al versículo 22 donde ya estamos hablando de una posición en la cual el hombre se encontraba después de haber comido del árbol. ¿Ok? Entonces, este versículo nos va a llevar a hacernos preguntas. ¿Qué preguntas tú te harías de estos dos versículos? Y aquí les voy a ir llevando algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Dios expulsó a Adán y Eva del Edén? ¿Cuál fue la razón de esta expulsión? Y esto, recuerden, se va a aplicar a tu vida y a mi vida. Pregunta número 2. ¿Qué significa que el hombre llegó a ser como uno de nosotros? Eso es lo que dice acá, la Biblia. Pregunta 3. ¿Por qué Dios no permitió o no permite que el Adán es el ser humano, coma del árbol de las vidas? ¿Que acaso no era bueno que coma?
¿Por qué es que Dios no permite ahora que el Adán coma del árbol de las vidas? Para los que están entrando recién, al traducir o al ver la interpretación que hace una Biblia interlineal, no es el árbol de la vida, sino es el árbol de las vidas. Ya habíamos explicado esto en sesiones anteriores. Pregunta 4 dice, ¿fue la expulsión del Edén un divorcio espiritual? Hay algo que vamos a ver aquí. Número 5. ¿Cómo se relaciona el árbol de la vida con Yeshua? Número 6. ¿Qué enseñanza práctica deja este episodio para nosotros el día de hoy? Y finalmente, ¿fuimos creados para labrar la tierra o para labrar el Edén? ¿Qué creen? Ya hemos hablado de esto. Voy a tratar de ir pregunta por pregunta en base a estos dos versículos. Si no terminamos, por lo menos la número 7, me hacen recuerdo, si es que no terminamos y me olvido de esta, me hacen recuerdo para que trabajemos en esta 7 porque esta es muy importante. Ok, entonces vamos de lleno a hacer verso por verso para que podamos todos llevarnos una buena porción del estudio de este día. ¿Ok? ¿Estamos listos? Entonces, vamos a la primera parte del versículo Génesis 3:22 y dice así, y dijo Yahweh Elohim, mira, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces, vamos a entrar a esta pregunta que dice, ¿y qué significa que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Qué creen, hermanos? Pongan en el chat, por favor, aquellos que tienen alguna respuesta de esta pregunta. ¿Qué significa ser como uno de nosotros? Está hablando Dios mismo aquí. Entonces, vamos con las respuestas y pues la respuesta no sería, hay muchas respuestas, no quiero decirles, nosotros solamente tenemos la verdad, no, seguramente hay más respuestas, pero dice así, esto no significa que Adán y Eva se convirtieran en dioses, sino que entraron en un ámbito reservado a Dios. Y este ámbito reservado a Dios habla del discernimiento moral, del discernimiento moral. Entonces, de esto vamos a hablar un poquito más. Fíjense bien, ¿qué significa conocer bueno y malo en el contexto original? Aquí está la respuesta. En hebreo, esta palabra la da at tov bara, que es en hebreo, significa en español conocer bueno y malo, o en la Biblia Reina Valera, conocer el bien y el mal. Esta palabra no simplemente significa, así como lo lees literal, conocer bueno y malo. En hebreo, en el contexto hebreo, en la cultura hebrea, cuando uno dice Lada Aptop Bara, está diciendo, o sea, conocer bueno y malo significa discernir entre lo que lleva a la vida o lo que lleva a la muerte. O sea que no es simplemente lo que dice acá. Por esa razón tenemos que entender cuando leemos la Biblia y la leemos en español, lo que vamos a ver es la película en blanco y negro. Tenemos que verla en colores y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, este conocer bueno y malo es un conocimiento reservado solamente para Dios. Nadie más tiene esta capacidad. ¿O habrá algún ser humano que podrá definir qué es lo bueno y qué es lo malo sin la ayuda de Dios? ¿Existirá algún ser humano que pueda determinar eso? Les aseguro que no hay uno solo. Como dice la Biblia, todos están mal. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos se han alejado de Dios. Así que este conocimiento es sumamente importante, definir lo bueno y lo malo. Cuando un hombre toma esta capacidad en sus manos, está invirtiendo las cosas. Nosotros como hombres no tenemos la capacidad de definir lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre hace esto? Termina llamando a lo malo bueno
y a lo bueno malo, como dice Isaías 5:20. Hay de, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que ha sucedido con el ser humano, eso es lo que ha sucedido contigo y conmigo. Por esa razón tenemos que darnos cuenta del peligro que es vivir sin que Dios te diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en hebreo, una vez más, el decidir lo bueno y lo malo por mí mismo, ¿saben qué implica? Independencia de Dios. Cuando uno dice, yo defino lo que es bueno y lo que es malo, te estás volviendo independiente de Dios. Eso es en la cultura hebrea. Por eso que en español parecería que simplemente es una definición, vamos a decir, entre lo que es blanco, lo que es negro, esa capacidad. No estamos hablando de esa capacidad, estamos hablando de lo que implica este pasaje. Y este pasaje fue escrito en hebreo. Antes de que ocurra esto, ¿cómo es que el hombre decidía lo que era bueno y lo que era malo? Cuando Adán, por ejemplo, estaba en la tierra, no sabemos cuántos años él estuvo antes del pecado, él estaba poniendo nombres a los animales. Cuando él no sabía algo, ¿qué es lo que hacía? Él no decía, pues va a ser así. Él preguntaba a su padre, a Dios, para definir si el león se iba a llamar león, si la cebra se iba a llamar cebra. Entonces, Adán no hizo las cosas de manera independiente. Todo lo hizo bajo el consejo de Dios. Esa es la naturaleza del hombre antes del pecado, vivir bajo el consejo de Dios. Por esa razón, cuando ya lees aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, prácticamente estaba tomando el lugar, estaba usurpando el lugar de Dios y por eso es que no era bueno que el hombre esté en esta condición. Y esto implica o equivale a decir que ha habido un rompimiento del pacto entre Adán y Dios. Esto es lo que llamamos bíblicamente en teología un divorcio espiritual. Entonces, esta autonomía moral que Adán adquirió, lo que hizo en él no fue elevarlo, sino que lo separó de la fuente divina, trayendo confusión, dolor y muerte. Y eso es lo que está pasando con el ser humano en general. El hombre se ha convertido en alguien que, por experiencia, conoce y pretende decidir, o sea, por su propia experiencia, conoce y pretende decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el peligro y ese es el problema que el hombre tiene desde la creación. Independizarnos de la dirección de Dios. ¿Cómo has vivido tú hasta este día? La religión no te ayuda a corregir esto, por si acaso. La religión en realidad te va a aumentar más opciones y con el tiempo vas a terminar muchísimo más confundido. Esta autoridad de definir qué es bueno y qué es malo, solamente la tiene Dios. Por eso es cuando oramos y pedimos sabiduría, hay dos opciones. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene de lo alto. Cuando viene la sabiduría de Dios, que es la verdadera sabiduría, no significa que ahora tú tienes el conocimiento de todas las cosas, sino lo que tienes es la humildad de preguntarle al que sabe todas las cosas qué es bueno y qué es malo. Por eso la sabiduría, la verdadera sabiduría, no está en tomar decisiones por nosotros mismos de lo que creemos que es bueno o que es malo, sino la verdadera sabiduría es alinearnos al consejo, al discernimiento, a la dirección de Dios, basándonos en su palabra. Si quieres ser sabio, eso es lo más sabio que tú y yo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, la primera respuesta sería, ¿qué significa que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros? Significa usurpar lo que solamente a Dios le pertenece. Por esa razón, nosotros no podemos apropiarnos de decir, esto es bueno porque yo lo digo. No, tú tienes que decir, esto es bueno porque Dios dice que es bueno. Tú tienes que decir, esto es malo porque Dios dice que esto es malo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Siguiente versículo dice, y ahora pues, o sea, el hombre, cuando dice, y dijo Yahweh, Elohim, mira, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Dice, siguiente versículo que vamos a ponerlo en pregunta, dice, y ahora, pues,
que no extienda su mano y tome también del árbol de las vidas y comerá y vivirá en esa condición para siempre. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué Dios no permite que el hombre coma del árbol de las vidas? Pues vamos a ir respondiendo esta pregunta por partes. Primera, Dios no permitió que Adán comiera del árbol de la vida en esa condición de pecado, para que no viviera eternamente separado de él y en un estado de corrupción. Dios puso un límite por misericordia. Punto número uno. Eso es una de las razones. Esta es una de las razones por las cuales Dios no permitió que Adán comiera del árbol de las vidas en esa condición. Número dos, tampoco Dios permitió porque la vida eterna solo se obtiene bajo las condiciones de Dios. O sea, Adán podía comer del árbol de la vida y tener vida eterna en ese sentido, pero no a la manera de Adán. El árbol de la vida representa la vida eterna y esto solo lo puedes obtener a través de las condiciones de Dios, porque Él sabe lo bueno y lo malo. ¿Ok? Número tres, el árbol apunta a Yeshua y el acceso a la vida eterna es únicamente por medio de Él. En Apocalipsis nos habla del árbol de la vida cuando reaparece, pero ya no como un árbol simplemente, sino como el símbolo de Yeshua, quien nos da acceso directo a la vida eterna. Por eso dice la Biblia que no hay dos caminos, hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna y ese es Yeshua. Dios prácticamente estaba cerrando el acceso al Edén, pero abrió una sola puerta para entrar al Edén, a la vida eterna. ¿Ok? Entonces, esto es importante entender. Vamos a tal vez poner como ejemplo a un padre que no entregaría a su hijo un auto sin que primero el hijo aprenda a manejar el auto. ¿Me explico? ¿Quién entregaría un auto a su hijo de 12 años que ni siquiera tiene la edad para manejar y le dice, ve por las calles y camina? No, lo que Dios va a hacer es, no va a permitir que manejes el auto hasta que cumplas las condiciones que dice la ley, que dice el Padre mismo. ¿Por qué? Por el bien del hijo y por el bien de la sociedad. No es solamente porque el padre es malo. Me explico. Con este ejemplo yo creo que hasta un niño, espero, pueda entender. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si Adán comía del árbol de la vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hubiera pasado si, vamos a suponer, Dios no permitió, obviamente, pero qué hubiera pasado si Adán hubiera comido del árbol de las vidas? ¿Qué creen que hubiera pasado? A ver, hay varias respuestas aquí, pero me gustaría escuchar algunas. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol en ese estado de pecado? ¿Qué se imaginan? A ver, unos segunditos para todos. ¿Quién se anima a responder? ¿Qué hubiera pasado si Adán comía del árbol en pecado? ¿Qué creen que hubiera pasado? A ver, Algo que está voy a leer algunas respuestas. Dice, si hubiera comido el árbol del árbol de las vidas, Adán, dice, no lograban la eternidad, tampoco la terrenal, corrupción perpetua, habían muerto para siempre. Miren, yo les voy a presentar dos opciones muy interesantes que creo que son también buenas respuestas, aparte de las que ustedes me dieron. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera comido del árbol en esa condición de pecado? Miren lo que hubiera pasado, de acuerdo a lo que he investigado y estoy seguro que ustedes también. Número uno, ya lo dijeron ustedes, Adán viviría en eternidad en un estado caído. Comer del árbol en pecado habría significado vivir para siempre en un estado de muerte espiritual sin posibilidad de restauración. O sea, sería inmortalizar el pecado mismo. Hagan de cuenta, una persona con una enfermedad terminal
está con un cáncer, está con alguna condición así, y que en esa condición obtenga la vida eterna. Wow. Personalmente yo, que estoy atravesando una situación así, digo, Señor, no, por favor, eso sería terrible. En mi caso, mi esperanza está en que el Señor me va a dar un cuerpo nuevo, en mi caso. Yo creo que en el caso de todos los seres humanos, porque ya a partir de los 50 ya vamos viendo que estamos descendiendo, ya no hay un ascenso. Número uno, entonces, sería esto, que ustedes lo respondieron. Pero número dos es esto. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida en ese estado de pecado, ya no hubiera sido necesaria la redención. Dios ya no hubiera necesitado hacer un plan de redención para el hombre. Ya no era necesario. Ahí se acabó. Ahí se terminó la historia del hombre, porque Dios tenía que destruir. ¿Ustedes se acuerdan cuando existen lugares donde, por ejemplo, tienen que estar en cuarentena y de pronto son 5 personas que tienen ese virus o esa situación? Entonces, estas personas tienen que ser prácticamente sacrificadas muchas veces en un estado de cuarentena. Para dar un ejemplo un poco más fuerte, cuando hay, por ejemplo, en animales, hay 5 animales de pronto que son los que tienen la plaga o esa enfermedad, ¿qué tienen que hacer con esos animales? Tienen que sacrificarlos. ¿Me explico? ¿Saben qué es lo que hizo Dios? No nos sacrificó, porque ya no había esperanza en sí para nosotros, pero Él creó una esperanza, y está en Romanos 6:23 que dice, el precio o la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ya no había esperanza, pero Dios contra esperanza creó un plan de salvación por amor a ti y por amor a mí. Eso es lo increíble que a veces no vemos cuando leemos la Biblia directamente. Entonces, esta muerte, la que tú y yo tenemos, es necesaria, porque es la única manera de poner un reset. O sea, es volver a empezar. O sea, la muerte en sí misma no es el fin. La muerte no es mala. En otras palabras, la muerte es un estado de transición para darte una esperanza a través de la resurrección. Por eso es que en nuestra fe, la esperanza más grande que tenemos es la resurrección, y la prueba evidente, la prueba que nos ayuda a creer en esta restauración o esta resurrección, perdón, es que Yeshua resucitó. Esa es la garantía que tenemos. Por eso es el primogénito de toda la creación, es Yeshua. Es el primero que ha vencido la muerte. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar contigo y conmigo si nos mantenemos en Yeshua? Pues este plan de redención va a hacer efecto y nosotros vamos a resucitar con Cristo. ¡Qué bendición! Esto es una gran noticia. Gracias, Señor. ¿Alguna vez has orado esto diciéndole, gracias, Señor, que no has permitido que Adán coma de este árbol en esa condición? Yo no entendí esto, y ahora mi oración ha cambiado y le digo, Señor, gracias. Gracias por por no permitirme meter la pata muchas veces. Gracias, Señor, por cerrar mi boca muchas veces. Gracias, Señor, porque en tu espíritu puedo tener dominio propio para no decir aquello que quiero decir. Dios nos libra de muchas cosas por causas justamente de que es mejor no hablar, es mejor no decir, es mejor no acusar, es mejor no comer del árbol de las vidas en una condición de cáncer. Espero que con esto ya podamos cerrar esta parte. Imagínense que un preso condenado a 30 años de cárcel vayan y le digan, no, 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 le vamos a dar vida eterna, pero en la cárcel. Eso sería horrible. Si 30 años apenas uno puede estar ahí, imagínense cómo será vivir por la eternidad en una cárcel. Dios nos libró de eso. Dios nos ha librado de muchas cosas que a veces no entendemos. Y ahora vamos a hablar de la parte 3 del versículo de Génesis 3. Esta parte 3 es impresionante. Habla de la expulsión. Génesis 3, versículo 23. Y dice así. Y lo echó Yahweh Elohim fuera del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado.
en contexto. Vamos a poner, primero el Señor dice, mira, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de las vidas y coma y viva en esa condición para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Un plan de redención. Vamos a expulsar, vamos a echar fuera a Adán y su mujer por amor. Claro, cualquier ateo diría, pero qué malo es Dios. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo se le revela en casa y le dice, yo me quiero ir de esta casa porque en esta casa no hay esto, no hay el otro, o tú no me das esto, tú no me das el otro? Pues un padre complaciente le rogaría al hijo y le diría, hijo, no te vayas, no te vayas, quédate conmigo, ¿qué va a ser de mí? El padre no está pensando en el hijo, el padre está pensando en sí mismo. En cambio, Dios pensó en nosotros. Y un buen padre que no es complaciente le diría al hijo, hijo mío, yo te amo con todo mi corazón. Y de verdad, si tú te quieres quedar, te quedas bajo mis condiciones. Pero si quieres irte, ok, la puerta está abierta, vete. Y cuando quieras volver, vuelves, pero bajo mis condiciones, siempre bajo mis condiciones, porque estás bajo mi techo, estás bajo mi autoridad. Y eso es lo que todos los padres necesitamos recuperar. No para ir en contra de los hijos, sino para ir en contra de las ideologías que están entrando en nuestros hijos. Necesitamos, por eso los padres, volver a la palabra cada día para perfeccionar nuestra autoridad en Dios. Y de esa forma vamos a poder corregir mucho mejor a nuestros hijos. Entonces, vamos a hablar de esta expulsión. ¿Qué significa la expulsión? ¿Qué significa este exilio? No es simplemente y lo echó Yahweh Elohim fuera del huerto del Edén y punto. No, aquí hay mucha palabra escondida. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y les pregunto, hermanos, ¿ustedes saben qué es el exilio? Si sabes qué es el exilio, tienes una idea de qué es el exilio, pon en el chat. Me gustaría saber qué es el exilio, qué significa la palabra exilio en el contexto hebreo o en el contexto bíblico. ¿Qué significa la palabra exilio? Y te vas a sorprender. ¿Qué significa la expulsión? Que el primer exilio. Y este es el primer exilio de la historia, a propósito. Y en la historia de la humanidad ha habido varios exilios. Ahora mismo, tú y yo estamos en el exilio. Ahí veo una respuesta y dijiste muy, muy en el clavo. Es una parte de lo que es el exilio, vivir sin identidad. Exactamente. Eso es como desgarrarte, vivir en el exilio. Y les voy a explicar un poquito más claramente qué significa este y lo echó fuera, este exilio. ¿Qué significa esto? Pues, es importante entender, así como niños, poquito a poquito, estos tremendos versículos. Entonces vamos a hablar de lo que es el exilio, de lo que es una expulsión. Y en la Biblia hay varios exilios. Los exilios no son malos, solo hubo uno que yo no le deseo a nadie. Un exilio que no le deseo absolutamente a nadie. Pero veamos primeramente qué significa la palabra exilio en el contexto original. En el contexto hebreo, la palabra exilio es galut, galut, y significa expulsión, desarraigo, exilio, etcétera, etcétera. Vamos, por ejemplo, la expulsión. ¿Quién sufrió la expulsión? Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Exilio también significa galut en hebreo, desarraigo. Y es lo que dijo nuestro hermano Nicolás. Significa perder la identidad. Esa es una forma de exilio. No sabes quién eres. No sabes quién eres. Y en ese exilio también estamos nosotros. Y otro exilio más, que es la palabra misma, exilio, es vivir en el desierto. Eso significa literalmente exilio, pero veamos esta palabra exilio en el contexto bíblico como tal. Sí, estamos tratando de ver todo en el contexto bíblico, pero les quiero llevar más a profundidad. Y exilio, o sea, sí significa fuera de la presencia y del propósito de Dios. Eso es en esencia, ¿ok? Pero esto quiere decir que quedas expuesto cuando estás exiliado a una restauración. O sea, con Dios, cuando hay un exilio, Él te está sacando fuera para después rescatarte. Aquí podemos ver un poquito más el amor de Dios. Era la única forma de rescatarnos sin destruir a Adán y Eva, porque si Adán y Eva hubieran sido destruidos, tú y yo no hubiéramos existido.
Entonces, el exilio no es solamente un movimiento geográfico, no es solamente movernos de un lugar a otro o ser expulsados de un lugar a otro. No, el exilio habla de ser expulsados de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el Edén. ¿De dónde fuimos expulsados? Realmente no del Edén como tal, literalmente, sino fuimos expulsados de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú quisieras o deberías querer tener ahora? Es su presencia. Y no estoy hablando religiosamente, estoy hablando prácticamente de lo que significa su presencia. Y cuando estás en su presencia, vamos a decir, como una prueba. Y cuando estás en su presencia, tienes algo que se llama obediencia. Por eso es que hablamos tanto de obediencia. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema importante. Aquí les voy a presentar los 9 exilios que hay en la Biblia de los tantos más que hay. No estoy diciendo que solamente hay 9 exilios, pero hay 9 exilios y estos 9 exilios se caracterizan por 4 cosas. El exilio comienza con el pecado, luego viene un juicio, ahí viene el exilio o la expulsión y finalmente viene la restauración. Una vez más, todo exilio tiene 4 características. Primero, pecado, luego juicio, y ahí hay la expulsión y de ahí Dios te rescata. Ese es el orden. Con tus hijos, vamos a aplicar esto, con tus hijos pecan, te faltan el respeto, te deshonran. ¿Qué tienes que decirles? Juicio. Hijos, eso que has dicho no está bien. Eso que has hecho no es correcto. Eso que has hecho está rompiendo un mandamiento. Juicio. Tú tienes que ayudarles a tener entendimiento a tus hijos de lo que es lo bueno y lo malo. Tú no esperes que eso lo haga el pastor, no esperes que eso lo haga yo. Nadie lo puede hacer. El padre tiene que hacer eso con sus hijos. Ahí tu hijo te dice, bueno, yo voy a vivir como me da la gana, yo voy a hacer lo que quiera. ¿Qué tienes que hacer tú? Lamentablemente, decirle, hijito, aquí en esta casa se respetan las reglas. Y el hijo te va a decir, no, yo voy a vivir como quiera. Papito y mamita están perdiendo al hijo en esas condiciones. Llegó la hora de decirle, hijo, aquí vamos a vivir así. Te amo, ya tienes mayoría de edad y ya. Cuando a veces los hijos quieren irse, en mi caso, mi hijo Josh quería irse era muy chiquito, como 4 o 5 años. Claro, ahí fue su primer ejercicio. Le ayudé a hacer su maleta y todo, recuerdo un poquito eso, pero en esas condiciones, claro, el exilio se torna como en un juego, pero yo no lo tomé como un juego con mi hijo, sino le hice pensar que va a vivir sin nosotros, que va a estar solo, quién le va a dar la lechita, todo eso le hice pensar en un niño, pero ya cuando el niño crece y ya tiene 18, 20, 25 años y te dice lo mismo, ¿qué tienes que hacer? Pues ya no le ayude a hacer la maletita, simplemente que él haga, que él la prepare y que sume sus cuentas para ver si le alcanza a vivir en el exilio. Te aseguro que no le va a alcanzar. No va a querer volver y cuando quiera volver, ahí tú lo restauras y le dices, hijo mío, yo te amo tanto, quiero que estés conmigo siempre, pero bajo estas condiciones. Y se restaura la relación. Se restaura todo. Dios, eso es lo que ha hecho con nosotros. ¿Ok? Aquí están los 9 exilios. Fíjese bien. Número 1, Adán y Eva fueron expulsados. Ya entendemos, exilio no es solamente salir fuera de un lugar a otro geográficamente. Eso es exilio, pero también es perder la identidad. ¿Ok? Y otras cosas más. Número 1, entonces, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Génesis 3, 23, 24 es lo que estamos estudiando. Exilio número 2, Caín, expulsado de la presencia de Dios, pero sin retorno. Este exilio yo no le deseo a nadie. Es la misma condenación que recibió la serpiente, recibió Caín. Arurata, ¿recuerdan? Exilio número 3. La humanidad fue arrancada de la tierra, exiliada de la tierra. ¿Cuándo? En el jardín, digo en el Edén, digo, perdón, en el diluvio. Se me trabaron, se me cruzaron los cables. En el juicio del diluvio, ¿qué es lo que hace? Dios arranca toda la humanidad y solo deja 8. Los demás fueron expulsados. Tal vez Dios los va a rescatar en la otra vida, pero ahí solo se salvaron 8. Más podemos hablar de eso, pero vamos rápidamente. Otro exilio, Babel, otro exilio, Israel en Egipto, otro exilio, el reino del norte, ¿recuerdan? Fueron
expulsados por los de Asiria, ¿recuerdan? Y están en toda la tierra, el reino del sur. ¿Qué pasó con ellos? El exilio babilónico, 70 años, y ni siquiera 70 años. Después vino el exilio romano, sin hablar del exilio griego, pero vino el exilio romano. Como les digo, hay más exilios, pero les quiero llevar a estos 9 porque son importantes. Aquí viene el exilio romano, que es donde estamos antes del exilio de la esperanza. ¿Cuál es el último exilio? Es este, el exilio de la esperanza. ¿Qué significa esto? Esto es algo impresionante, hermanos. El exilio de la esperanza. ¿Saben qué? Cuando Dios nos habla, difícilmente nos habla en el exilio. No es que no nos habla, pero cuando tú estás en el exilio, tú tienes que clamar a Dios, porque Dios no te va a hablar mientras tú no clames. ¿Cómo salieron de Egipto? Recuerdan, 400 años no clamaron. Clamaron en los últimos años y fue una familia que empezó a clamar, una familia, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego muchos querían salir, pero clamaron y Dios los escuchó, pero 400 años no. ¿Qué significa esto? Que cuando estás en el exilio, más te vale clamar. Más te vale darte cuenta que no es la casa. Y empiezas a clamar y le dices, Señor, esta no es la vida que tú me has prometido. Señor, esta no es la vida que tú has prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Señor, sácame de aquí. Ese es el clamor que tienes que tener para que Dios te saque de ese exilio. ¿Y saben qué? Este exilio, el exilio romano, no está hablando de Roma, por si acaso. Roma representa todos los sistemas de este mundo, la religión, la economía, todo lo que hay en el mundo en un sentido de sistema es el exilio romano. Este es el exilio del cual tenemos que salir. Salgan de Babilonia, salgan de este exilio, salgan de Roma si quieren entrar al exilio de la esperanza. Les voy a poner esto más claramente. El hecho de seguir a Cristo, el hecho de estar en una iglesia, el hecho de ser un religioso, seas judío, seas cristiano, seas musulmán, seas lo que seas, si no sales al exilio de la esperanza con Yeshua de la mano, no vas a entrar en la redención. Vamos a leer mejor. Romanos 8, 22 al 23. Entonces hay 9 exilios. Tú y yo tenemos que salir de los 8 exilios para estar en el último exilio, que es el último exilio de la esperanza. En este exilio es donde Dios se va a llevar a su remanente. Pero si tú sigues en Roma, sigues en la religión, sigues en el sistema de este mundo, sigues en la carrera de la rata, sigues en este mundo en un sentido de vivir agradando al César, te vas a quedar, hermano. No vas a escuchar la voz de la trompeta en John Teruá. Porque el exilio de la esperanza está esperando el sonido de la trompeta. Estamos esperando el sonido de redención. Cuando el rey vuelva, no estamos dormidos, ya no estamos como cuando el ladrón viene y va a sorprendernos. No, ya no nos sorprende porque ya estamos fuera de Roma. Eso es lo que quiero que nos demos cuenta. Fuera de Roma. Dios si te va a hablar en Roma, no vas a poder escuchar cómo vas a hablar, cómo vas a oír cuando estés en el último exilio, que es el de la esperanza. Leamos Romanos 8, 22 al 23, que está hablando de la esperanza final. Dice Romanos 8, 22 al 23, que es la esperanza paciente que está guardando lo eterno. Dice, pues sabemos que la creación gime, que la creación entera, dice, gime y sufre hasta ahora con dolores como de parto. O sea, ya hay algo que ya no aguanta en nosotros y dice, ya va a salir, ya va a salir. Es como decir, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. El Señor ya va a llegar, ya llega pronto. Y dice versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos. La tierra clama como dolores de parto, la creación gime, los animalitos gimen, los cielos gimen, todo gime. ¿Recuerdan cuando Caín pecó? Dice que la sangre de la tierra estaba clamando por justicia.
Entonces ahora es la tierra entera, la creación entera, todo clama y dice, ve un árbol y si podría hablar el árbol te diría, ¿hasta cuándo esta tierra desnutrida? Yo quiero la tierra del Edén. Los árboles si hablarían nos dirían, yo quiero volver al Edén. Yo quiero volver al lugar donde no había estas hierbas que se quieren comer lo que yo debería comer. ¿Qué dirían las? Mira, yo tengo en mi jardín algunas plantas que son vegetales y tengo que arrancar las hierbas cada vez que pueda. Arranco y arranco las hierbas porque estas hierbas quieren comerse el alimento de mis plantas buenas. Y mi planta buena me dice, tal vez me dice si podría hablar, ya estoy esperando de una vez que venga la redención. Y nosotros, dice, no solamente la creación, dice, y nosotros sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, ya tenemos la revelación, la que estamos hablando, que es la Torah de Yeshua, que es el testimonio de Yeshua. Ya tenemos la revelación del Espíritu, aún nosotros mismos. Gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente que la adopción como hijo, Señor, de una vez. Hagamos los papeles. Ahorita por boca, sí, por promesa, soy tu hijo, pero yo quiero los papeles legales que me digan, soy hijo tuyo, hijo que vive en la eternidad. Y dice, esperamos como hijos la adopción y dice, y la redención de nuestro cuerpo. Este es el exilio final, donde ya no es tu problema Roma, ya no estás en el problema de la religión, ya saliste de ahí, por fin. Ahora tu problema es, Señor, este cuerpo, te entrego mi cuerpo. ¿Qué es lo que Yeshua entregó cuando estaba en la cruz? Él entregó su cuerpo al Señor. O sea, por nosotros, su cuerpo padeció, le hicieron de todo. Y a su Padre le entregó su espíritu. Pero por nosotros entregó el cuerpo. Eso es lo que Yeshua hizo. O sea que ahora su cuerpo nos ha dado acceso para que nuestro cuerpo sea renovado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Yom Teruah? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y tendremos nuevos cuerpos. Esa es la redención final, donde ya al final se va a renovar, se va a reconectar todo y aquello que estaba en corrupción, que es nuestro cuerpo, ya no va a estar en corrupción. Qué bendición, hermanos. Espero que esto del exilio ya nos haga entender lo que viene. Ahora sí entramos con este contexto al versículo directamente de Génesis 3:23. Escuchemos, escuche bien esto. Entonces ya sabemos lo que son los exilios. Estamos en el exilio. Tenemos que salir de Roma. Es una línea de tiempo, si se da cuenta. Comenzó con Adán y su mujer. No nos estanquemos en el exilio romano, por favor, hermanos. Salgamos de la mentalidad religiosa, entremos de una vez al estilo de vida del reino, ¿ok? En Yeshua, en la redención final. Aquí viene entonces, 23. Y lo echó Yahweh, Elohim, fuera del huerto del Edén. Ok, vamos a entender esto. El Edén era como un lugar de paz donde reinaba la comunión entre Dios y el hombre. En otras palabras, era como ese hogar perfecto que el hombre quiere tener con su mujer, que el ser humano quiere tener con su esposa y su esposa quiere tener con su esposo. ¿No les parece precioso tener un hogar donde reine la paz y no donde reinen los gritos, las vergüenzas, las acusaciones? Qué hermoso es tener un hogar así. Ese era el Edén. El Edén era un hogar conyugal en el cual Dios y el hombre se llevaban demasiado bien. Había intimidad, había comunión, había paz, no había enfermedad, no había hierbas, no había chismes, no había cosas que dañan, no había corrupción. En hebreo, el Edén o el jardín del Edén significa el jardín de las delicias, el jardín de lo deleitoso, el jardín de lo perfecto. O sea, no era solamente un espacio físico en la tierra, era un ambiente de comunión donde Dios caminaba con el hombre. Allí no había separación, no había temor, no había vergüenza, no había acusación, no había
cosas malas. Era el lugar perfecto de confianza absoluta entre Dios y el hombre. Era el hogar perfecto que tú y yo anhelamos cuando nos casamos y que todo cónyuge desea. Para eso nos casamos, para formar un hogar y crear un Edén conyugal. Para eso nos casamos. Entonces quiero que te pongas a pensar en esa figura. Dios tenía ese hogar conyugal con Adán. Y eso es lo que está pasando aquí en este momento y es lo que tenemos que ver. Dice que el Edén como hogar conyugal fue expresado así por casi todos los profetas. Los profetas describen la relación de Dios con el hombre como un matrimonio, como un pacto entre un esposo y una esposa. Eso está en toda la Biblia y lo puedes leer en el libro de Oseas, se explica muchísimo más. Dios explicándonos desde el Edén cuál era la relación que Él quería tener con nosotros. Por eso es que la, la importancia de una familia, la sociedad buena se compone de familias buenas, la sociedad podrida se compone de familias podridas. Cuando la familia se destruye la sociedad. ¿Qué estamos atravesando ahorita en este momento en el mundo en general? Lamentablemente mucha corrupción, muchas cosas malas. ¿Y es porque hay familias fuertes? No, todo lo contrario. Necesitamos restaurar eso. Entonces, el Edén como un hogar conyugal nos va a ayudar a entender la expulsión, lo que pasó cuando había esa paz, esa armonía entre Dios y el hombre. Les recomiendo que lean el libro de Oseas y también Éxodo, donde habla justamente de esa comunión que Dios quiere tener como un matrimonio con el hombre. Vivir allí en el Edén era estar en el hogar donde había paz, esa paz perfecta. ¿Ok? La expulsión entonces simboliza la rotura de la confianza entre Dios y el hombre, como el cónyuge con su esposa, digo el esposo con su esposa. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad conyugal? Se rompe la confianza. Ya no es lo mismo. Tiene que haber una expulsión. Tiene que haber un romper ese vaso. Por eso es que en las bodas hebreas se quiebra un vaso. Tiene que haber ese rompimiento para que entendamos que como este vaso de cristal hay cosas que no se deben hacer, como la infidelidad conyugal. Yo no puedo ser infiel a mi esposa. No debo ser infiel, ni mi esposa debe ser infiel conmigo. Entonces, eso es importante entender para que entendamos por qué es que fuimos echados. Entonces, la expulsión simboliza que el hogar se quebró, que se rompió la fidelidad, la confianza, ya no hay confianza. El matrimonio va camino a un divorcio. ¿Ok? Entonces, veamos este versículo en base a estos lentes. ¿Fue la expulsión del Edén un divorcio espiritual? Pues sí, vamos a verlo. Génesis 3:23, para que veamos un poquito más profundamente esto. Y lo echó Yahweh Elohim fuera del huerto del Edén. ¿Qué significa realmente esto? Y está aquí en hebreo para que lo entendamos un poquito mejor la traducción al español. Entonces Yahweh, Dios, los echó o los exilió o los expulsó o los envió fuera del Edén. Fue como con una carta de divorcio, por eso es la espada. La próxima semana vas a entender esto un poco más, la espada y los querubines, que no son angelitos simples. Ya les digo de entrada, los querubines no son simples angelitos que nos han pintado como dos niños. Ponga querubines en Google y va a ver qué va a encontrar dos niños. No es así, pero eso es el otro tema. Entonces, volviendo al tema de la expulsión, en hebreo, esta palabra expulsión que ya hemos hablado es prácticamente les dio una carta de divorcio. O sea, los despidió y los envió fuera. Y esto lo puedes encontrar en varios lugares en la Biblia, especialmente en Deuteronomio 24:1. ¿Saben qué? Se emplea la misma palabra. La palabra es, los despidió o los sacó fuera, es shalach. Esta misma palabra shalach es la misma palabra que se emplea cuando Dios está hablando cuando un hombre se divorcia de una mujer. Deuteronomio 24:1, tú puedes profundizar eso, pero ahí dice, y la despide de su casa. Y este argumento justamente lo usaron muy mal los judíos para divorciarse de sus esposas por cualquier cosa que haga mal.
y ese no era el contexto, que Yeshua lo corrigió. Pero esta misma palabra y la despide de su casa, o sea, la echa fuera del Edén, la echa fuera de su presencia, es shalach. Es la misma palabra que se está usando aquí en lo echó fuera del Edén. O sea que aquí tú puedes ver que ha habido una rotura espiritual y eso quiere decir que podemos rescatar al hombre, pero no sin que el hombre que va a rescatar a esa mujer muera. Es importante entender esto del divorcio. El divorciado ya no puede casarse con esa misma mujer a no ser que muera. Aquí Dios ya estaba escribiendo cómo iba a rescatar a la mujer, cómo iba a rescatar a Adán y su mujer, cómo iba a rescatarte a ti y a mí. Era necesaria la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario la muerte del esposo para que se rompan los argumentos que hubo contra la esposa y ahí sí se empiece nuevamente como borrón y cuenta nueva, borrón total y cuenta nueva. Lo que Dios ha hecho es eso en esta expulsión. Nos ha dado la oportunidad a aquellos que vuelven de verdad, de todo corazón, para que volvamos a casar con Él. La conexión entonces aquí es, en Génesis, Dios expulsa a Adán y su mujer. En Deuteronomio 24:1 hay una expulsión, una de las leyes de la expulsión o del divorcio que habla de un esposo expulsando a su esposa en divorcio. ¿Ok? Y ahí te da más detalles. Pero este es el mismo verbo hebreo, de la misma raíz, la misma palabra y el mismo sentido de separación. Entonces, esta expulsión te está hablando en realidad de un divorcio espiritual. Y eso nos da esperanza, porque en este caso va a haber un rescate. Así que vamos a ponerlo como actores. El Edén es el hogar conyugal. El Edén, ¿ok? Como si fuera un teatro. Aquí está. El hombre es la esposa que ha cometido el pecado de infidelidad, quebró la confianza. La expulsión es la carta de divorcio, la carta de despido. Ahí Dios está diciendo, fuera del Edén. Está escrito, aquí está tu carta de divorcio. Con esta carta tú puedes ser rescatado. ¿Y quién te va a rescatar? Yeshua. Él es el esposo que va a venir por ti y te va a rescatar para que entres en un pacto nuevo. Por eso es que es un nuevo pacto. ¿Y qué va a hacer Yeshua? Nos va a devolver al hogar eterno. Por eso es que Yeshua, ¿qué dice que está haciendo en este momento? Él está en este momento a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo para ti y para mí? Moradas eternas. Moradas eternas. ¿Ven cómo se conecta toda la Biblia? Desde el principio, todo está conectado. No hay que nos sorprenda. Así que he tratado de responder todas las preguntas que hice, pero les dije que me iba a concentrar en una más, que es la última pregunta. Y aquí va la pregunta final para terminar el tema. Y es, miren, aquí está todas las preguntas con respuestas ya más a detalle. Esto no lo voy a hacer el día de hoy, pero lo que sí voy a hacer es esta pregunta 7 para terminar. ¿Fuimos creados para labrar la tierra o para labrar el Edén? Esto ya lo había enseñado, pero les pregunto a ustedes, hermanos. Aquí quiero corregir algo que anteriormente de pronto no se me entendió bien. Pero dice aquí el versículo que, y los echó fuera del Edén, ¿para qué? Para que labraran la tierra. Pero la pregunta aquí es ahora, ¿para qué fuimos creados? ¿Para labrar la tierra o para labrar el Edén si la Biblia habla de las dos cosas? ¿Sabían ustedes? Vamos a ver. En Génesis 2:5 dice Dios, dice el pasaje, ay, perdón, un segundito. En Génesis 2:5 dice, y nos enseña la Biblia, que el hombre fue creado porque no había quien labrara la tierra. O sea, ¿de qué está hablando aquí? No había quien labrara la tierra. Está hablando de un trabajo agrícola, ¿ok? Y esto indica que el propósito incluía labrar la tierra como una responsabilidad general para el hombre. O sea, Dios quería que se labrara prácticamente la tierra, ¿ok? Eso es lo que dice Génesis 1:28, dice fructificad y multiplicad, etcétera, etcétera, llenad la tierra. O sea, el asunto era ese. Pero en Génesis 2:15, ¿qué dice? Dice que Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara y lo guardara. Que aquí hay una contradicción. ¿Qué el hombre va a hacer? ¿Va a labrar la tierra o va a labrar el Edén?
y se confirma con esto. Cuando Dios expulsó a Adán y su mujer, Dios no cambió el propósito. El propósito era labrar la tierra. ¿Pero qué quiere decir labrar el Edén? Pues nos vamos a ir a una palabra hebrea. La palabra hebrea para labrar el Edén o labrar la tierra es la misma. Labrar el Edén, o sea, en hebreo es abad. La palabra en hebreo es abad, que quiere decir servir y labrar, ¿ok? Y shamar, que es guardar. Estos, en el caso del Edén, revelan un servicio sacerdotal. En el caso de la tierra, revelan un trabajo de agricultura o de cultivo. Entonces, ambos hablan de labrar, pero cada uno en su lugar. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Que Dios quería que Adán, antes de ir a labrar la tierra, primero cuide el jardín. ¿Qué era el jardín? El lugar de la presencia de Dios. Entonces, no puedes ir fuera a hacer la obra que Dios te ha dicho que hagas aquí en la tierra, que es labrar la tierra, sin tener una buena relación en tu casa, en tu hogar, en la presencia directa de Dios. En otras palabras, había que labrar los dos lugares. El Edén no tenía hierbas, pero tenía que hacerse un trabajo del carácter, un trabajo de purificación, un trabajo de estar al día con Dios, un trabajo de ser sinceros con Dios. En la tierra había que labrarla porque había cosas malas, hierbas y un montón de cosas que había que limpiar. Entonces Dios no cambia el propósito. Entonces con esto quiero dejarte una enseñanza importante. Si tú quieres servir al Señor, cuida tu templo, que es tu primer Edén. Cuida tu templo. Fuiste expulsado, es verdad, pero de un lugar geográfico en un sentido y al mismo tiempo de un lugar presencial, que es su presencia, pero hoy puedes volver. ¿Cómo volvemos? Número uno, primero, tú tienes que volver, tú como persona. Yo tengo que volver a ponerme a cuentas con Dios. Ese es mi Edén donde yo soy sacerdote. Pero yo mismo salgo a la tierra a trabajar como dentista, a trabajar como lo que sea, pero no me olvido de quién soy, porque ahí he recargado las pilas. Número dos, lo que tengo que hacer es también hacer que mi hogar vea que yo no estoy mintiendo, que yo no soy un padre hipócrita que dice a sus hijos una cosa y hace otra. Entonces ahí hago que mi Edén se amplíe a mis hijos y ahí les hago un jardín. O si quieren, les hago un arca, porque estamos en un exilio. Pero ya no es un exilio en Roma. Espero que ya no estés en Roma, hermano. Es un exilio en el cual estás construyendo un arca, una familia, una esperanza. Por eso es que se salvaron ocho y ocho te habla de eternidad. Y el tercer punto que tienes que considerar, ahí recién viene ya la comunión con los hermanos. Sí, es verdad, aquí es donde ya no necesitas un Edén, ya estás fuera. Tu Edén es en tu vida privada y en tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge. Eso tienes que cuidar. De ahí sal a la tierra y labra la tierra, trabaja donde estés, haz lo que hagas, pero si no tienes esa relación con tu intimidad, con Dios, con tu familia, y sales a trabajar, ¿cómo vas a recargar las pilas? Si no tienes el Shabbat, si no tienes el día de descanso, ¿cómo vas a recargar tus pilas? El mundo te va a destruir. Labrar la tierra no es fácil. Labrar la tierra trae ¿qué? Después del pecado, sudor, dolor, sufrimiento, aflicción, espinas, cardos. Entonces, por eso quería hablar de esta pregunta para que entendamos, fuimos expulsados, sí, pero podemos hacer un Edén en nuestros hogares. Si eso no lo tienes, necesitas sentarte con tus hijos o con tu esposo, hablar con tu esposo y decirle, bueno, esposito o esposita, si este no es un Edén para nosotros, vamos a morir deprimidos, vamos a morir estresados, vamos a morir divididos. Alguno de los dos tiene que ser maduro, o los dos. Y si los hijos no quieren, tienen que hablar con los hijos y decirles, hijos, esta casa tiene que ser un lugar de la presencia de Dios.
porque si no, no van a aguantar allá cuando salgan al sistema de este mundo. Se los va a comer, se los va a devorar. Cada ideología que viene es pesada. Aquí es donde tienes que tener la ideología del reino y en esta casa te tienes que entrenar, instruir, preparar para salir. La iglesia no es el lugar de preparación, hermanos. Tu hogar es el lugar de preparación. Es ahí donde tenemos que restaurar nuestro Edén para salir a labrar la tierra. Espero que esto se esté entendiendo o me esté dejando entender, porque si no, no va a funcionar, hermanos. Te vas a cansar muy rápido y vas a desistir y vas a tirar la toalla. Eso es lo importante en esta enseñanza. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a entender que esta expulsión en realidad es el inicio del gran rescate, el rescate final. Este rescate en el cual ahora nuestro cuerpo te entregamos a ti como sacrificios vivos, santos y agradables a ti. Este cuerpo que en realidad es un tabernáculo, es donde mora la presencia de Dios. Ayúdanos, Señor, a volver haciendo arrepentimiento, haciendo teshuvá de todo corazón. Ayúdanos, Señor. Y perdona nuestras capacidades que pensábamos que teníamos de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo y decir, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo sin ti. Gracias, Señor. Y ayúdanos a entender que un poco de ciencia nos hace tibios, pero mucha ciencia nos hace entendidos. Queremos más ciencia, más conocimiento de ti para entender tu palabra. Saca de nosotros la flojera, la tibieza que no nos permite escudriñar. Ayúdanos a ser personas que conocen y que trazan bien la palabra de verdad. Gracias por mis hermanos que están estudiando en este momento y dales la sabiduría que viene de ti. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos y decimos todos amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.